solo hoy, sino desde hace mucho tiempo, la corrupción en este país pareciera estar institucionalizada y es omnipresente. Sin embargo, detrás de las decenas de miles de personas que han despertado y salen a las calles desde el 25 de abril, está la esperanza de que no estemos condenados a vivir bajo este flagelo. La exigencia social está latente, está presente. Queremos una Guatemala nueva, mucho más limpia, y eso es de lo que conversaremos hoy con nuestros tres panelistas que nos acompañarán en el podio. Con nosotros estará Carolina Roca, quien es economista egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y máster de Administración Pública de la Harvard University. Ha sido superintendente de la SAT en el periodo de más alta carga tributaria en las últimas 2 décadas. Fungió como viceministra de Finanzas, de Energía y Minas y directora de Financiamiento Externo. Ha sido consultora nacional con la firma IDC y en forma independiente e internacionalmente para la OTA del Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. También estará con nosotros Juan Alberto Fuentes, quien es consultor independiente, catedrático universitario y de enero de 2008 a junio de 2010 fue ministro de Finanzas de este país y quien hasta hace poco fungió como director de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Y la tercera persona que habrá de acompañarnos en el podio es el señor Manfredo Marroquín, quien es presidente de Transparencia Internacional, coordinador de la Red Centroamericana y del Caribe de Transparencia Internacional, directivo de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a la Información, presidente del Acuerdo de Lima, que reúne a todas las organizaciones nacionales que hacen observación electoral en América Latina, y presidente de Acción Ciudadana. Para los tres pido un aplauso, por supuesto. Y explico la metodología que habremos de emplear. Se les harán preguntas específicas y preguntas también generales que habrán de responder nuestros tres panelistas. Cada uno de ellos tendrá 3 minutos para responder. Si alguno de ellos quiere ampliar en alguna de las preguntas que planteemos, tendrán 1 minuto para agregar sobre este tema. Y bueno, en este momento ya empezaremos a conversar con las personas que nos acompañan hoy aquí. Y de nuevo, buenos días a los tres. Y vamos a conversar esta charla con Manfredo Marroquín. La Convención Interamericana contra la Corrupción establece parámetros y mecanismos de evaluación para todos los países de la región. ¿Cómo se visualiza a Guatemala? ¿Cómo está en comparación con el resto de América Latina? Bueno, muy buenos días, Beatriz, y a todos los asistentes. La Convención Interamericana contra la Corrupción fue el primer instrumento a nivel mundial. En el caso de América es un instrumento hemisférico de esta región del mundo, pero fue el primero en el mundo en tratar de articular el esfuerzo de los estados en el combate a la corrupción. Se firmó en el 96 en Caracas, Venezuela, y Guatemala la ratificó unos años después. Guatemala ya ha pasado por el examen de las 4 fases que se han desarrollado para completar todos los artículos que tiene la convención. Cada una de las fases incluye 2 capítulos y ahora ya completó. Nosotros desde Acción Ciudadana siempre hemos monitoreado y hemos rendido un informe independiente, porque ahí rinde un informe el gobierno y también la sociedad civil puede rendir un informe independiente. Normalmente el informe parece que estuviéramos hablando de países diferentes. El gobierno dice una cosa y nosotros decimos otra completamente diferente. La verdad es que si tan solo se cumplieran las recomendaciones de la convención, del mecanismo de seguimiento de la convención, Guatemala ya estaría realmente en otra situación en términos de capacidades para frenar la corrupción. Solo con hacer caso a lo que dice la convención. Solo con hacer caso a las recomendaciones. Por ejemplo,
De las 106 recomendaciones que se dieron en las primeras 3 fases, solo para que ustedes tengan una idea, más del 60% no se cumplieron. O sea, y son recomendaciones que vienen desde el 2000, desde principios de los 2000. ¿Y cuán complicado es hacerle caso a estas recomendaciones? Es realmente muy difícil. No, la mayoría de ellas no requieren ni siquiera de cambios legales, de pura voluntad, de pura coordinación entre organismos del Estado, pero lamentablemente lo que vemos en Guatemala, en el caso de corrupción, que yo veo grave, es que cada institución es una isla. O sea, aquí el Estado no se ve como una unidad, sino que todos reclaman una autonomía, reclaman que ellos tienen unas competencias, nadie se puede meter con ellos, y todo ese funcionamiento atomizado del Estado es el que no permite tener efectos concretos en el combate a la corrupción, y es el que se aprovecha precisamente por parte de los corruptos para desfalcar al Estado tan fácilmente como lo vimos en la presentación de ICEF. Lo mencionó también Monseñor, y esta pregunta es para Carolina Roca, el nuncio apostólico que nos acompaña aquí. Nos hablaba sobre que la corrupción es algo cultural, es algo antropológico. ¿Qué hacer para empezar a cambiar esta visión que tenemos de que la corrupción es endémica? Buenos días. Es una pregunta muy difícil porque estamos no solo en el ámbito familiar y en el ámbito personal. Por lo tanto, creo que a nivel social, a nivel institucional, lo que tendríamos que generar es una epidemia de integridad, una epidemia de anticorrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Y es ante esta pregunta tan provocativa que hiciste para el foro, que tratando de buscar una respuesta, recordé un libro que muchos deben conocer, que se llama The Tipping Point en inglés, o El punto de inflexión, del señor Gladwell. Y él nos dice que los cambios se pueden producir, y de hecho él ha estudiado cambios y llega a esta teoría, en forma de una gran epidemia. ¿Y qué plantea él de cómo ocurren esos cambios que explotan como las epidemias, que son muy contagiosas, pero que empiezan chiquitas, que empiezan de unos cuantos virus? Eso es que esa enorme capacidad para crear esa masa crítica que llegado un punto de inflexión se viraliza y se convierte, invade. Y unos cambios que crecen en forma dramática y no en forma lineal. ¿Qué plantea él? Que son las 3 formas de hacer o de conducir un cambio de este tipo. Uno, la ley de pocos. Él dice que se requiere de pocos, así como en las infecciones, en estas epidemias, se requiere de unos pocos que puedan tener 3 papeles. Uno, los que saben, los que conocen, investigan y plantean qué hacer. Otros, pensamiento, por ejemplo, en Guatemala. Exactamente, este movimiento. Exactamente. Entre nosotros hay personas que son mucho mejores como conectores, otros que son mejores para vender, para comunicar, para conseguir la reproducción de esas ideas, y otros que son definitivamente mejores son conocidos conectores. Ese tipo de personas pueden constituir el foco de esa epidemia. La otra ley que él llama es la ley de la pegajosidad de la idea, que una idea tiene que tener mucha fuerza, que tienen que ser mensajes que se identifiquen con lo que efectivamente está pasando la gente. Y por último, el poder del contexto. Él dice que la propagación de estas epidemias que pueden cambiar la sociedad, las empresas, los productos, una serie de ambientes, dependen de lo que piensa la gente, y esto de lo que piensan los demás. Hay mucho de dinámica de grupos. Y en ese sentido, la gente puede magnificar la importancia de estas ideas, puede simplificarlas para comunicarlas, y puede también
provocar algunos elementos que apoyen o disuadan de esas ideas. Y por eso se refiere a la teoría de las ventanas rotas. Dice que si se rompe una ventana y se deja sin arreglar, la gente que pase por delante deduce que a nadie le importa y nadie se va a ocupar de reparar esa pequeña ventana. Al poco tiempo van a aparecer otras ventanas rotas, van a ser más cristales cada vez y pronto el edificio afectado va a dar cierta sensación de anarquía a toda la calle, que se va a empezar a contagiar de esos problemas. Hablando de estas ideas que tienen fuerza, Juan Alberto Fuentes, quienes salen a las calles en este momento y desde el 25 de abril parecen tener una idea clara: transformar el sistema político. Pero ¿cuán vinculada está la corrupción precisamente al sistema en el que estamos inmersos? Bueno, en cualquier sociedad la corrupción puede permear distintas áreas o esferas, ¿no? Pero aquí estamos, yo creo que la mayoría o todos preocupados con la corrupción en el Estado, ¿no? ¿Y quién conduce al Estado? Es básicamente la clase política, ¿no? Son los partidos que se reflejan en el presidente, en el vicepresidente, el Congreso, indirectamente también en el Poder Judicial. Hay una responsabilidad compartida en la medida que otros sectores tienen influencia. Eso ocurre con algunos sectores que a veces son de la mafia, algunas veces son del sector empresarial, gremial. Entonces yo creo que también hay que reconocer esa corresponsabilidad. Pero al final de cuentas, y quiero ilustrarlo con 4 casos, es el sector político sobre todo el que tiene más. Y son casos que han sido mencionados en las exposiciones anteriores. Uno, las modificaciones de presupuestos que se han llevado a cabo en el Congreso y especialmente por la Comisión de Finanzas, como destacaba Ricardo Barrientos, para usar recursos destinados a la inversión para ONGs, que muchas veces son propiedad de los propios diputados o de sus familias. Segundo, las modificaciones que vimos en el presupuesto del 2015, referido a lo que son obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Recordarán 1.900 millones que se apartaron para tener un destino ahí que no quedó para nada preciso y que ahora se está utilizando para transferir a salud, a otros sectores, y donde la intención era usar parte de eso para la bolsa segura, por lo que está saliendo, donde incluso 5 funcionarios fueron despedidos porque se opusieron al procedimiento, ¿no? Y donde responde, por cierto, tome en cuenta esto también refleja la idea de que no todos en el sector público son corruptos, ¿no? Yo creo que en este caso vemos 5 funcionarios, me parece, que se resistieron pero fueron sacados. Tenemos el financiamiento totalmente irregular de los partidos políticos, ¿no? Donde no sabemos realmente de dónde viene, donde hay evidencia incluso que a veces viene de empresas vinculadas a la corrupción o del presupuesto, pero por la vía de uso ilegal de los recursos. Y luego tenemos todo el sistema, el último, el 4º caso, el sistema de justicia, ¿no? Donde tenemos también una gran influencia de dirigentes políticos temerosos de ser juzgados por corrupción o simplemente viendo cómo defienden sus intereses, ¿no? Y ahí el proceso de selección de los magistrados hace unos meses. Las comisiones de postulación. Termino por indicar qué es lo que esto refleja. Primero, un ánimo de lucro que se ha vuelto parte natural de la actividad política, que es increíble, ¿no? Segundo, el conflicto de intereses entre lo público y lo privado. Tercero, el uso del poder político para fortalecer el poder económico y retroalimentarse mutuamente, ¿no? Para ir creando un poder independiente que distorsiona todo. Y finalmente, una ley electoral que abre espacios para que haya un financiamiento ilícito de partidos, de la clase política en particular. Esta respuesta nos lleva a la siguiente pregunta que le vamos a plantear a los 3 panelistas. ¿Cómo evalúan el marco legal para combatir a la corrupción con el que se cuenta hoy en día? Porque se ha hablado mucho de avances legales, pero ¿realmente lo hemos hecho? ¿Y qué debemos de transformar? Y ahora empiezo, sí, por Carolina Roca. Muchas gracias. El nuncio nos decía que hay temas en los que la importancia no está solo en la ley. Es un marco necesario, pero que no es suficiente. Pero como estamos hablando específicamente de esa normativa, yo creo que lo primero es que tenemos que asegurar
que conocemos en el sector público y en el sector privado unos marcos internacionales sobre la anticorrupción. Ya existen definiciones, ya existen modelos legales, ya existen una serie de temas, de compromisos que los estados han adquirido, y muchas veces esto no es conocido. Las leyes se formulan hacia adentro del país sin que medie todo este conocimiento por parte de quienes las formulan, quienes las aprueban y de quienes las implementan. Ese es un tema que a mí me parece crucial en materia anticorrupción. Por otro lado, los equipos responsables de las rondas de revisión que hacen los mecanismos de la OEA sobre cómo se va avanzando en los mecanismos anticorrupción, las entidades que luchan contra la corrupción, las organizaciones de abogados, las ONGs y las organizaciones empresariales requieren de equipos que conozcan efectivamente no solo las normas, sino las prácticas y cómo realmente implementar y cómo convertirse en algo cotidiano la lucha anticorrupción. Y por supuesto, capacidades institucionales para aplicar la normativa. Entonces creo que además de los aspectos propiamente legales, pero quisiera mencionar que a nivel nacional la prevención de la corrupción tiene que estar en todas las leyes, como la de servicio civil, compras y contrataciones, control interno y externo, pero no es solo las normativas propias, sino cómo tenemos un marco que a lo largo de estas normas efectivamente tenga ya una estructura de normas anticorrupción. Un ejemplo muy claro es que hay que separar el que paga del que aprueba, pues eso mismo se aplica en muchos de los aspectos de servicio civil, de compras y contrataciones, de finanzas públicas y en general de las leyes. Hay ciertas como guías, ciertos principios que pueden ser aplicados a nivel general. Para mí, más que entrar en temas puntuales de la legislación, es hacia dónde vamos, cuáles son aquellos aspectos que pueden contribuir a prevenir la corrupción. Y ahora bien, hablando de estos aspectos legales, ¿qué nos dice Manfredo Marroquín? Legislación, ¿qué necesita reformarse? ¿Qué necesita quedarse como está? Bueno, mira, yo creo que a nivel de legislación e institucional el país tiene todo lo necesario. El marco está bien. Porque copiar leyes de otros países pues no cuesta mucho, copiar instituciones tampoco cuesta mucho. Lo que sí no se puede copiar es la forma de hacer las cosas, que tiene que ver con cultura, con la forma de organizarnos para que hacer bien las cosas, y ese es el problema de Guatemala. Por ejemplo, tenemos una ley de enriquecimiento ilícito aprobada hace 2 años y no tenemos a nadie condenado por ese delito todavía. O sea, la ley ya existe, pero ¿quién la aplica? Tenemos una Fiscalía Anticorrupción del 2002, si no estoy mal, y esa Fiscalía ha tenido más fiscales a su cargo que años de existencia. O sea, se copia, pero no hay nadie tratando de cambiar los hábitos organizacionales. El problema que tenemos es que tenemos todas las leyes, tenemos todas las instituciones, pero somos un desorden como Estado. Esa es la verdad. Y obviamente ese desorden es el que fomenta que los más vivos, que no piensan en el país sino en sí mismos, se aprovechen de ello. Y el crimen organizado nos está ganando porque está organizado, como su nombre lo dice, crimen organizado. Y nosotros como sociedad estamos desorganizados. Es increíble que cuando uno ve, nosotros hemos visto esto ya, cansados de verlo, casos que hemos litigado en el Ministerio Público de corrupción contra alcaldes, contra gobernadores, cómo todos los casos se caen porque la Contraloría le echa la culpa a la Fiscalía a la Contraloría. O sea, no actúan como un cuerpo, no se sienten ellos representantes de una unidad, sino cada quien en su puestecito, sintiéndose rey de que tiene la razón y que vos no me entregaste este papelito y vos no me entregaste otro papelito. De nuevo las islas a las que se refería antes. Y esa forma de trabajar como país, como Estado, es la que
nos la está ganando el crimen organizado. ¿Qué nos dice al respecto Juan Alberto Fuentes? Creo que en la misma línea, en el sentido de que por un lado hay un problema serio de cumplimiento de las leyes, de impunidad, que yo asocio a un muy débil sistema de justicia, también temas culturales y un tema adicional que yo quisiera agregar, las personas. A veces las personas son claves, incluso en una organización que no funcione, que tenga una ley débil. Creo que hay que destacar ese tema también de las personas. Pero luego agregaría que en Guatemala también tenemos algunas leyes que están mal. Una es la ley de contrataciones, que permite abusos, en particular que se acuda al estado de excepción para hacer todo tipo de adquisiciones, y pareciera que viviéramos en un estado de calamidad permanente en Guatemala, porque es la excusa para hacer este tipo de operaciones irregulares. Luego tenemos el caso de la ley de probidad, que no permite que no contempla la obligación de publicar declaraciones patrimoniales. Luego tenemos la ley y práctica del servicio civil, donde no hay una franja de funcionarios capaces permanentes que no puedan ser despedidos. Esos 5 funcionarios del Ministerio de Salud que se opusieron a la norma, a esta norma ahora de abuso, esos nunca deberían haberse sido despedidos. La ley los debería haber protegido, ¿no? Y en particular, al mismo tiempo, estar acompañado de un sistema de justicia que castigue al funcionario de mayor nivel que los despidió más bien. Sin embargo, se protege Pero a otros. tenemos una muy débil ley de servicio civil, en particular una agencia ejecutora de la ley muy débil. Y luego un último tema, la rendición de cuentas desigual, que yo quisiera también destacar. Por una parte tenemos la Junta Directiva del IGS, donde sí, ahora se le responsabiliza de una acción importante, donde uno puede discutir, por cierto, si fue un tema de descuido, de mala asesoría. Hay personas ahí con las que creo que tienen una trayectoria realmente intachable, que yo dudo que tengan una responsabilidad seria en esto, pero en fin, está esa gran responsabilidad por un lado. Y luego tenemos casos como los comités técnicos de los fideicomisos, que manejan muchos recursos y donde no hay ninguna responsabilidad, no hay ninguna rendición de cuentas. Entonces yo creo que ahí sí tenemos una asimetría en materia de responsabilidades legales como tal, ¿no? La responsabilidad está ligada de cierta manera con voluntad política y se necesita de esta para que los marcos legales sean operativos. ¿Qué se entiende por voluntad política, Carolina Roca? Bueno, voluntad política referida como la usamos generalmente y no al concepto de Rousseau de voluntad política general, creo que es muy importante en el cumplimiento de la ley, en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, porque se refiere a la disposición, a la especie de fuerza y energía que un político, dirigente o líder pone en juego para hacer posible, viable, una meta o un objetivo. Esa voluntad se expresa en acciones políticas, asignación de recursos, movilización de apoyos, medidas administrativas, legales y judiciales, hasta el hecho de hacer cumplir la ley. Esa voluntad política, ese interés en un marco de escasez de recursos y multiplicidad de intereses, pues es crítica para lograr los objetivos y hacer cumplir los objetivos institucionales. Claros ejemplos de voluntad política los vemos en procesos de paz, en conflictos, donde a pesar de intereses encontrados, esa voluntad de llegar es lo que hace que se lleguen a incluso objetivos poco previsibles que puedan cumplirse. Es decir, hay un capital que tienen los políticos, hay un poder, hay unas facultades legales. Si la usan para conseguir los objetivos legítimos, estamos en presencia de esa voluntad política, pero por supuesto, la no coincidencia entre los intereses del funcionario o el político
y los intereses del bien común o de los intereses de otros grupos sociales pueden definitivamente hacer carecer de esa voluntad. Manfredo Marroquín hablaba sobre una sociedad desorganizada. Una sociedad organizada de alguna manera puede demandar más voluntad política, y esto se lo pregunto también a Carolina Roca porque es como complemento de esta discusión. Una sociedad desorganizada quizá no puede exigir que sus gobernantes tengan esa voluntad política. ¿Una sociedad organizada lo podrá hacer de mejor manera? Bueno, lo que hace eso es alinear, aunque él no tenga libremente esa voluntad, ese interés, pues va a tener que poner ciertos recursos, cierto poder, esa capacidad de influir que él tiene y capacidad de decidir que tiene al servicio de causas que la oposición política o la sociedad civil que está organizada puede demandar. Entonces sí, efectivamente, la voluntad, como es la voluntad cuando hablamos de personas, se mueve en los políticos dependiendo de una serie de circunstancias, entre ellas cuánto poder, cuánta fuerza, cuán organizado están los otros grupos en la sociedad. En su intervención anterior, Juan Alberto Fuentes hacía referencia a la justicia y que está vinculada de alguna manera con la corrupción. Todos lo sabemos, y hace apenas unas semanas en este país se desarticuló al llamado bufete de la impunidad. Pero ¿cómo impacta en el país el vínculo de justicia, impunidad, corrupción? Bueno, yo creo que como todos sabemos, el sistema de justicia realmente es de los mecanismos más importantes para combatir a la corrupción, ¿no? Y precisamente por eso es que los grupos mafiosos, también los políticos, tratan de controlarlo, ¿no? Y tenemos en Guatemala varios ejemplos de eso. Y tenemos varios problemas que además facilitan esa búsqueda del control, ¿no? No hay una carrera judicial propiamente, ¿no? Los nombramientos de jueces y magistrados dependen de procesos en que manda el poder político, en que manda el dinero también. Tenemos que para ser juez alguien tiene que hacer un cabildeo, o magistrado tiene que hacer un cabildeo que también depende de influencias políticas, ¿no? Y al final de cuentas los criterios jurídicos propiamente son mucho menos importantes que el dinero y la política, ¿no? Que no debería ser el caso del sistema judicial. Y quisiera ahí identificar por lo menos 3 ejemplos de cómo esto se refleja, ¿no? Uno que todos conocemos es el caso de la jueza Escobar, ¿no? Que refleja muy bien como una jueza, y aquí voy al tema de las personas, ¿no? Como una persona íntegra se opone a un sistema que es corrupto, ¿no? Y que refleja además un proceso de selección inadecuado, ¿no? Que por cierto constitucionalmente fijado, este es uno de los cambios donde se requiere, una de las áreas donde se requiere un cambio constitucional. Luego tenemos el caso del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, ¿no? Donde el Ministerio Público lo tiene casi contra las cuerdas, ¿no? Pero a través de una serie de presiones lo van eximiendo también, presiones políticas que se originan en un partido político en particular. Y luego tenemos el caso de una jueza involucrada en el caso de La Línea, ¿no? Donde también ahí vemos vínculos de esta red de defraudadores con el sistema judicial, nuevamente tratando de controlarlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos un tremendo desafío que pasa por crear un sistema judicial con la carrera, etcétera, y planteándolo como uno de los ejes realmente de combate a la corrupción. Y hablando de desafíos, Manfredo Marroquín, hablemos de una de las entidades que más relación tiene con el combate a la corrupción y que ha recibido y ha sido objeto de muchas críticas, la Contraloría General de Cuentas. ¿De qué manera había de transformarla para que realmente cumpliese con su función? Porque las críticas van precisamente en ese sentido, no hace lo que le toca. Bueno, siguiendo un poco los comentarios de Juan Alberto, la ley de la Contraloría tiene deficiencias graves, si uno los quiere ver así, pero si hubiera buenas gentes conduciéndola, con capacidad, con compromiso, con voluntad, que es otra cosa que se preguntó, aún con esa ley imperfecta salimos adelante. Pero el gran problema es que no tenemos ni una buena ley, ni una buena gente dirigiendo eso, y eso hace como combinación, pues una institución no solo débil, sino yo diría cómplice
de toda la corrupción en Guatemala. Cuando uno lee en los estudios sobre cuáles son las características o condiciones mínimas que tiene que tener un órgano de control a nivel mundial para que esto funcione, Guatemala no cumple ninguna de esas condiciones mínimas, ninguna. La primera es un ambiente favorable. ¿Cuál ambiente favorable? Sí. Cuando hemos visto a un contralor presentándole al Congreso la auditoría del año y teniendo un debate sobre las áreas auditadas grises, oscuras, blancas, lo que sea? Nunca, nunca. Todos son requisitos que se cumplen formalmente, pero nadie está interesado en realidad en los hallazgos de las auditorías. Los únicos interesados son los que hacen negocios con esos hallazgos, los auditores que van a ofrecer sus servicios para desvanecer, dicen, los hallazgos, y los interesados en limpiar sus acciones. Entonces, todo el ambiente es totalmente contrario, y otra vez volvemos a las prácticas, es que podemos mejorar la ley, porque la ley se puede mejorar. A mí me gustaría una nueva ley de la Contraloría. Empezar de cero. Empezar de cero, es más fácil que cambiar lo que hay, pero si no vamos a cambiar los hábitos, ¿para qué vamos a hacer una nueva ley? Yo sí estoy convencido de eso, no tiene sentido. Y aquí entra en juego el liderazgo político, el liderazgo institucional. Si los presidentes que tenemos ni siquiera entienden cómo funcionan las instituciones, entonces ¿cómo vamos a esperar que lideren transformaciones internas? Entonces lo más cómodo es, como hay crisis, cambiemos la ley ahora de partidos, cambiémosla, pero ese no es el liderazgo que se necesita. El liderazgo ya acorralado por las circunstancias, un liderazgo ya que ya, yo creo que por ahí pasa el problema de Guatemala hoy en día. Cómo construir liderazgo que en la práctica haga transformaciones, como decía Carolina Roca, el libro del Tipping Point, este gringo que sabe describir muy bien las olas de cambio transformadoras. Eso es un poco lo que necesitamos, pero para eso se necesita en primer lugar la voluntad y el recurso humano, después vienen las leyes, porque eso se construye. Ahora bien, personas haciendo transformaciones, partiendo de su experiencia, ¿con qué herramientas cuenta un funcionario público para denunciar actos de corrupción o si sospecha que en donde está esta persona trabajando hay actos de corrupción? ¿Qué nos puede contar al respecto, Juan Alberto Fuentes? Bueno, la pregunta, yo tendría cierta duda. Yo creo que no puede verse como la acción de un funcionario, tiene que verse como la acción del Estado, ¿no? Pero dicho eso, sí hay algunas acciones, tal vez voy a ser aquí demasiado bien puntual. Recordemos el caso de cómo se capturó a Al Capone, ¿no? Fue por la vía de los impuestos. Entonces yo creo que ahí se puede hacer algo en términos de Guatemala, de ver realmente las declaraciones de impuestos de algunos de los funcionarios corruptos en particular. Creo que eso habría que combinarlo también con el tema de regulación del secreto bancario, ¿no? Para ver realmente hasta qué punto hay una congruencia entre los ingresos declarados o los ingresos que se tienen y los impuestos que se pagan. Luego, otra herramienta es que ya se ha mencionado, es la declaración patrimonial. Hacer uso de eso también está registrada en la Contraloría. A través de un proceso penal se puede tener acceso a esa información. De nuevo, ahí uno puede hacer un chequeo ya más específico, ¿no?, de los casos de personas corruptas. Pero en términos más generales también el Estado tiene algunas entidades, instrumentos, el Ministerio Público como tal, la Fiscalía contra la Corrupción, la Contraloría con todos los problemas que menciona Manfredo, ¿no?, que tiene la parte externa de las auditorías. Además las instituciones tienen su propia auditoría interna, está la Superintendencia de Bancos con la IBE, ¿no? Todos estos son mecanismos, pero ahí sí que estoy totalmente de acuerdo con Manfredo, ¿no? Se requieren instituciones, se requieren leyes y se requieren personas y se requiere una cultura y una voluntad política. Y ahí sí yo diría que estamos viviendo un contexto diferente ahora, porque sí hay un ambiente que favorece mucho avanzar
e utilizar este tipo de instrumentos que están ahí disponibles, ¿no? Estamos hablando más o menos de 4 ingredientes y una receta para empezar a solucionar lo que vive el país. ¿Y por qué no compramos en el Estado, Carolina Roca, igual que se hace en el sector privado? ¿Acaso no sería una buena idea modificar la ley de compras y contrataciones en ese sentido y empezar a hacer las cosas un poco distinto? Bueno, lo que conocemos como adquisiciones es un proceso que empieza por la identificación de las necesidades y pasa por la planificación de las compras y contrataciones, pasa por los procesos, los eventos de comprar, por los contratos, por recibir los bienes o servicios, almacenarlos y o consumirlos entregados a la persona que finalmente los va a usar. Esto se hace en el sector público y en el sector privado, pero se hace distinto. ¿Y por qué se hace distinto? Hay un caso para hacerlo distinto. Bueno, las principales razones por las que se ha hecho siempre distinto es porque en el caso del sector privado, los criterios para saber si las adquisiciones se están haciendo bien son mucho más claros y simples. Es el precio, la calidad y la oportunidad. Si eso está bien, el empresario, en la ONG, en las familias, bueno, se compró bien y tienen mucha flexibilidad para decidir. Son ellos los que definan cuáles son los componentes de la calidad y cuál es el precio. Pueden negociar directamente con proveedores e incluso ir de uno a otro hasta que consiguen y obtener un mejor precio. Y tener un mejor precio. En el sector público hay esos criterios, pero hay otros que prevalecen y que se refieren primero a que lo que se paga, lo que se compra, se paga con los impuestos. Y eso da derecho, eso es así en todos los países, a que todas las empresas y todas las personas deban tener acceso a ofertar en las mismas condiciones. Entonces, eso es lo que hace distinto, requiere normas, requiere una serie de aspectos que se regulan. Pero eso se logra en distintos países y se puede lograr en Guatemala. Hacer unas compras que lleven a los objetivos para los que se instalan estos sistemas de adquisiciones. Pero en Guatemala resulta que nos enfocamos solo en la ley. No hay un sistema, está Guatecompras, que es un avance, pero no hay un sistema que parta desde el momento que se diseñan las especificaciones hasta que se recibe y entrega el bien. Un sistema informático que le dé transparencia y que haga todo desde un plano como un flujo de trabajo. Esa es una carencia sumamente importante. Por otro lado, el tema de la capacitación en adquisiciones. El procurement a nivel internacional es algo complejo, es una especialidad. Recordemos todo lo que, imaginemos no la compra de equipos de oficina, sino pensemos en adquisiciones enormes, alianzas público-privadas que tienen que, un BOT, todas estas cosas pueden ser muy complejas. Y en Guatemala, en ninguna universidad hasta hoy existe una especialización en procurement, no hay un diplomado y menos el Ministerio de Finanzas o la Contraloría tienen cursos online que preparen a los que van a entrar a las juntas de licitación para que cuando menos conozcan todas las normas, sus derechos y sus obligaciones. O sea, la capacitación, la comprensión de esto, la normativa tiene que ser conocida. Ese es, a mi juicio, el otro gran problema del cual estamos adoleciendo y que podemos resolver sin reformar hasta ahora una ley. Por supuesto, hay elementos de esa ley que debemos cambiar, pero lo más importante es ese entorno favorable a una honestidad en la adquisición y en el manejo de la cosa pública. Manfredo Marroquín, ¿es atacar la corrupción un tema de élites? Bueno, en principio es un tema de todos, ¿verdad? De todos los sectores, pero la corrupción afecta a los más pobres, porque al final son ellos los que se quedan sin servicios, sin medicinas, sin carreteras para sacar sus productos, los pequeños.
pero los pobres al mismo tiempo son los más indefensos. Entonces, para atacar el problema, porque no tienen poder de propuesta, muchas veces no tienen poder económico para influir en las decisiones. Entonces, al final sí es un tema de élites, o sea, que el país esté súper corrupto es un problema que hace corresponsables a las élites del país, porque los que tienen poder sí pueden cambiar las cosas fácilmente, pueden influir en los partidos, pueden influir en el Congreso, pero lo que hemos visto es que no se influye para mejorar, sino que se influye para aprovechar la debilidad del sistema. Entonces yo sí creo que esto pasa, vuelvo al ejemplo de lo del tipping point que decía Carolina, pasa por un cambio de agenda de las élites, pasa por reconocer que si yo gano individualmente, sea élite política, sea élite económica, sea élite académica, sea élite de ONGs, sea élite de lo que sea, si sigue esa visión de que yo gano y pierden los demás, pues al final todos vamos a perder, y esa es la realidad. Hoy en día todos estamos perdiendo, así que yo creo que el primer paso, o sea, cómo se rompe el círculo vicioso, perverso, como le querramos llamar, de la corrupción, es con un liderazgo, y ese liderazgo ¿de dónde tiene que salir? De las élites, porque si no quiere decir que las élites tienen agenda sectorial, personal, pero no de país. Y yo ahí sí veo que hoy estamos en un momento para reconocer que el país que tenemos va al despeñadero, o sea, somos últimos en todos los indicadores sociales en América Latina. En indicadores políticos también ya somos últimos, salimos último en desarrollo democrático, en el último índice de desarrollo democrático, es decir, sí estamos ya en un estado ya de coma como sociedad, y solo las élites pueden tomar el primer paso para romper ese círculo. Obviamente, para construir una nueva agenda se necesita primero tomar esa decisión, que significa voluntad, querer, pero esa voluntad hay que construirla socialmente con otros sectores para que sea creíble y sea posible. Vamos a cerrar este panel con propuestas. A nuestros tres panelistas les vamos a solicitar que nos mencionen acciones concretas, novedosas, pensar distinto, fuera de la caja, acciones que sean viables de emprender para empezar a cambiar la realidad en la que estamos inmersos en este momento. Así que vamos a empezar con Juan Alberto Fuentes. No tengo en este momento. Creo que en este momento es muy difícil pensar en propuestas viables que signifiquen cambios inmediatos, ¿no? No quiere decir que no, la reflexión, la preparación de propuestas, pero el contexto en el que estamos, con un gobierno tan identificado con la corrupción, con un presidente que simboliza la corrupción, yo creo que implica más bien comenzar por otro tipo de acción, como la misma solicitud de renuncia del presidente. Casi que esa es una condición para comenzar. Y luego tomaría dos temas que han sido mencionados, el tema de la necesidad de la conveniencia de contar con un ambiente favorable para la honestidad que mencionaba Carolina, y combinar eso con el tema del liderazgo renovado que mencionaba Manfredo. Yo creo que por ahí tenemos que pensar, ¿no? Estamos ahora en un contexto que se ha llamado de la primavera guatemalteca, ¿no? Es un contexto muy favorable, es una oportunidad. Además tenemos grandes coincidencias. El tema del combate a la corrupción es casi como el amor a la madre, al final de cuentas, ¿no? Es algo que nos une a todos, y creo que tenemos que aprovechar eso. Es un tema que tiene una base ética que nos une realmente, ¿no? Eso pasa por sí la renovación de la clase política. Yo sí quisiera destacar ese tema en particular, y ahí yo sí destacaría el tema de modificar la ley electoral y de partidos políticos, pero como bien creo que sale aquí de nuestra discusión, el cambio de leyes es uno de los componentes, ¿no? Yo creo que necesitamos una voluntad más amplia, una convicción, un esfuerzo realmente colectivo dirigido en una misma dirección. ¿Qué nos dice Carolina Roca? Bueno, lo primero es que yo soy optimista, como siempre,
si no, no podría vivir en Guatemala. Ciudadanos contra la corrupción, ese rótulo que tenemos todos enfrente. Eso es lo que genera optimismo. Creo que por primera vez en mi vida, estoy ya 59, realmente veo la posibilidad de que avancemos como sociedad en algunos temas. Yo sé que no van a ser todos, no vamos a conseguir todo lo que todos queremos, pero estamos, y coincido en eso con Juan Alberto y con todos ustedes seguramente, en que tenemos aquí una oportunidad y que tenemos que aprovecharla. Y por eso creo que tenemos que hacer un poquito diferente las cosas, sin el miedo que hemos tenido siempre. Y con la confianza que el nuncio nos llamaba a tener en los otros. Creo que es muy importante que ese cambio cultural ocurra. Por eso mi llamado inicial a generar una epidemia de integridad y de anticorrupción. Es algo social, es algo humano. Y eso lo podemos hacer con la participación de los que estamos aquí, todos nosotros. Creo que también hay que enfocarse en la prevención, eso que internacionalmente llaman todas las medidas de prevención y de educación. Especialmente creo que hay que incorporar a los programas educativos, objetivos, actividades curriculares y estrategias para construir una cultura de legalidad, de respeto y una cultura que no permita la corrupción. Incorporar en los pensa de las escuelas de derecho, de las universidades, el conocimiento de las convenciones internacionales y los aspectos de recuperación de activos que deben conocer, que son muy pocos los bufetes en Guatemala que conocen de recuperación de activos y la cooperación para lograrlos. Muy pocos. Esto deben conocerlo los abogados y eso es algo que es factible de hacer. Es decir, hay una serie de aspectos culturales, educativos y de prevención de la corrupción que están en nuestras manos. Así que ese es el enfoque principal al que yo le daría. Y por otro y último punto, me gustaría decir que el meollo de todo esto es la certeza de que si se encuentran esos elementos de corrupción, van a ser castigados, siempre con la ley en la mano y con una justicia verdaderamente pronta y cumplida, que no sacrifique a sus mejores hijos, es decir, no se combate la injusticia con otra injusticia. Y cerramos este panel con quien iniciamos, con Manfredo Marroquín. Bueno, como la temática es compleja, es amplia, es integral, no se puede hablar de una solución aquí, otra allá. Yo diría que si hay que empezar por algo, es empezar por la sanción. En Transparencia Internacional siempre se dice que si no caen los peces gordos de la corrupción, realmente cambiemos lo que cambiemos, no va a pasar nada, porque la sociedad no es tonta y uno las puede decir, bueno, ahora cambiemos leyes, cambiemos la ley electoral, cambiemos esto, pero si no caen los peces gordos, ya sabemos que es otro engaño. Entonces la primera medida es esa. Ahora, ¿qué hacer para que de verdad caigan? Entonces ahí sí hay que hacer trabajo en los tres órganos del Estado, yo diría en calidad de urgencia, y crear, por ejemplo, una unidad interinstitucional en donde estén contralores, auditores, perdón, de la Contraloría General de Cuentas, fiscales, gente de la IBE y jueces, trabajando como unidad, sería una unidad de lucha anticorrupción, trabajando juntos, intercambiando información, con protocolos claros de actuaciones, porque si el Estado no se organiza, el crimen organizado nos va a ganar, porque ellos sí están organizados y no tienen restricciones como el Estado para hacer su trabajo, porque en el Estado hay que cumplir leyes, el funcionario no puede hacer lo que la ley no dice. Entonces, si ya de por sí tenemos barreras
para que funcione rápido y eficientemente. Si no nos organizamos va a ser peor. Entonces yo diría que esa es una primera medida. Claro que para eso tiene que haber liderazgo de alguien, del presidente, del Congreso, del OJ, y hoy todos los liderazgos están en cuestionamiento. Entonces el gran problema es de dónde va a salir ese liderazgo que asuma esa tarea. Yo creo que por ahí está la discusión de dónde queremos como sociedad que salga. Yo sí comparto la posición de Juan Alberto, que con un presidente ya totalmente cuestionado, sin credibilidad, este cambio, por ejemplo, no se puede hacer, porque en primer lugar, ¿quién va a creer que él quiera castigar a los mismos que llegó al gobierno? O sea, eso no tiene sentido común. Entonces, tenemos realmente que